Así que esta es básicamente es una plática para buscar un acceso alterno a la intervención periférica a través de la vía radial. Creo que lo más importante de cualquier intervención es el acceso. El principio de cualquier intervención es lo más importante. Nosotros aprendimos de los asiáticos, de los europeos y de los latinoamericanos en el acceso radial para llegar a las coronarias y ahora en el acceso radial para llegar a las periféricas lo estamos básicamente perfeccionando. Lo que es importante es que en cada paciente que nosotros vemos en oficina, nosotros hacemos un análisis exhaustivo, tanto va de los vasos arteriales como los estudios no invasivos por ultrasonido, para nosotros tratar de descifrar cuál va a ser el mejor acceso vascular para la revascularización. Teniendo en mente de que nos movimos del acceso femoral al radial, básicamente para disminuir las complicaciones, hicimos lo mismo ahora con intervención periférica. Así que es de suma importancia básicamente tener este tipo de análisis antes de nosotros embarcarnos en una revascularización periférica. A través de los años, la revascularización carotidia se hizo transfemoral. Ahora el 70% de los neurointervencionistas utilizan el acceso radial. El acceso a la arteria subclavia, la revascularización es mucho más fácil por la vía radial, básicamente retrógrada, que la anterógrada por la femoral. De igual manera, los vasos mesentéricos, de igual manera es mucho más sencilla la revascularización a nivel, digamos, radial baja, porque la mayoría de esos vasos, como lo van a ver en diapositivas posteriores, tienen un ángulo cerrado o son bajos de ángulo bajo. A través de los años, obviamente, la revascularización aorto-ilíaca femoral pues se llevó a cabo a través de acceso transfemoral, pero nos limitaba básicamente con la ambulación del paciente. Así que de igual manera nosotros ambulamos al paciente inmediatamente después de una revascularización transradial coronaria. De igual manera lo hacemos con los pacientes con revascularización periférica. Los pacientes se van a su casa el mismo día, básicamente caminando y muy contentos porque obviamente no tuvieron que estar básicamente 6 horas en cama esperando que obviamente tuviesen la posibilidad de ambular. Dentro de la plática les voy a hacer por qué hacerlo, por qué, en dónde y a quién. Entonces, el qué hacerlo viene a identificar ese tipo de pacientes, ¿verdad? En las cuales básicamente el acceso femoral es básicamente imposible y fuera de cualquier sentido común. Básicamente estos pacientes son los que por lo regular nos van a representar complicaciones graves. Cuando comparamos obviamente el acceso radial, no hay que estar básicamente indagando muchísimo por qué es que decidimos hacer uno con respecto al otro. ¿El por qué? Porque básicamente tenemos pacientes que tuviesen infecciones en la ingle, cicatrización previa por alguna intervención previa. Obviamente ya hablamos del pano grande, básicamente esos pacientes que tienen obviamente muchísimo tejido subcutáneo o alguna intervención previa obviamente ya con complicación y hematoma, ¿verdad? Entonces, esos son los pacientes que en los cuales obviamente nosotros no podemos ni siquiera pensar que vamos a hacer una revascularización periférica a través de un acceso femoral. Y si así lo pensásemos, porque obviamente hay gente que es muy valiente, ve lo que pasa con los catéteres. El catéter introductor está doblado con dos ángulos de 90 grados. Esos son los pacientes que a través del procedimiento, después de darles anticoagulante, van a empezar a sangrar y se van a hipotensar y van a darnos un problema en sala. Así que son los pacientes que obviamente nosotros vamos a tener que... déjame ver. Nosotros vamos a tener que cambiarle el acceso. También existen los pacientes que tienen básicamente el tracto de salida de la aorta hacia las ilíacas en un ángulo muy cerrado y también aquellos que básicamente tienen tortuosidad y tienen calcificación en esos vasos. Así que los vectores, nosotros para empujar un catéter, digamos, hidrofílico de derecha a izquierda, básicamente es estar luchando muchísimo para que esos vectores se comporten y vayan uno a uno, pero en realidad no pasa. Si se dan cuenta, básicamente tenemos que utilizar básicamente guías con soporte, balón inflado para avanzar la guía. Así que en lugar de estar perdiendo el tiempo para tratar de obviamente colocar esa guía en un espacio contralateral, es mucho más sencillo agarrar el acceso radial y bajar básicamente aorta y revascularizar el miembro inferior como lo van a ver en posteriori.
Los que les había comentado inicialmente era que aprendimos de las intervenciones radiales, ¿verdad? Que nos traían, básicamente nos traían como, digamos, recurso principal la seguridad en el resultado de sus pacientes. Nos dimos cuenta que también pasaba lo mismo con las intervenciones periféricas. Entonces, en este registro que ustedes van a ver, se metieron casi 20,000 pacientes y básicamente el gol primario fue definir de esos pacientes que tenían revascularización periférica con respecto al acceso, cuál acceso de la intervención periférica nos daba básicamente el mayor riesgo de sangrado y básicamente en qué se iba a traducir eso, si se iba a traducir en una comorbilidad o en mortalidad inclusive, como se ve en el hallazgo secundario. Entonces se metieron 18,000 pacientes al estudio, de los cuales 751 pacientes sangraron. De esos 751 pacientes tuvieron sangrado masivo casi el 50%, un 33% recibió más de 4 gramos, tuvo pérdida de más de 4 gramos en la hemoglobina y más o menos un 30% recibió transfusiones. ¿En qué resultó todo esto? Bueno, resulta que si tú tienes un sangrado masivo, tu riesgo de mortalidad intrahospitalaria es del 9%. Si no tienes un sangrado, obviamente la mortalidad es mínima, ¿verdad? La mayoría de estos pacientes tienen obviamente sangrado en el sitio de acceso. Y si pueden ver aquí, la mayoría de los pacientes con acceso femoral son los pacientes que tuvieron más sangrado comparativamente con el acceso radial. Por eso es que a partir obviamente de lo que nosotros aprendimos con la intervención coronaria, lo pusimos en práctica para intervención periférica, de menor riesgo a mayor riesgo. ¿Aquí en dónde? Bueno, hemos sido básicamente profesionales en el acceso femoral, obviamente nos entrenamos con acceso femoral, algunos entraron en acceso braquial, ¿verdad? Ahora obviamente hacemos el acceso radial, básicamente derecho-izquierdo o inclusive cubital, ¿verdad? Podemos hacer acceso popliteo, no tan recomendable, y ahora muchísimo más el acceso pedal para revascularización híbrida. El movimiento de radial periférico tiene muchos años. Yo llevo más de 10 años haciendo esto. Obviamente me di cuenta que iba a tener mucho menos complicaciones vasculares, mucho menos sangrado y que como, digamos, regalo que le podía yo al paciente, la ambulación temprana y el paciente irse a su casa feliz caminando después de revascularizar el miembro inferior. Obviamente los contras que teníamos era la distancia que teníamos que viajar, el análisis, la planeación básicamente del procedimiento y qué clase de soporte íbamos a necesitar. Desde 2010 tenemos ya básicamente publicaciones que se podían hacer básicamente revascularización, digamos, de la femoral superficial a nivel de acceso radial. Básicamente esto motivó a la industria y hoy obviamente Cordy nos hace el favor de ponernos aquí enfrente, ¿verdad? Nos ayudaron básicamente a desarrollar todo este tipo de equipo para llegar a lograr todo lo que nosotros nos estamos planteando el día de hoy. Entonces, de una manera histórica, ¿verdad? Empezamos con la acreditación radial en Estados Unidos, de cierta manera muy tarde, ¿verdad? Lo teníamos, pero no lo hacíamos porque no teníamos las guías hidrofílicas que necesitábamos. Y a través del tiempo empezamos solamente a desarrollar lo coronario y después lo periférico, de tal manera que los dos líderes básicamente en revascularización percutánea a nivel radial, pues obviamente ha sido Terumo y ahora Cordis, con las guías y obviamente balones y stents que van a ver en un momento. Lo que sí es fundamental es obviamente tener acceso al ultrasonido. El acceso se tiene que hacer a través de ultrasonido, porque simple y sencillamente podemos no únicamente ver el tamaño de la radial, también podemos ver el tamaño de la cubital. Tenemos obviamente en cierta manera que analizar cuál va a ser el lecho vascular que voy a tratar, por eso es que es muy importante, si voy a tratar básicamente la subclavia, qué guía voy a utilizar, qué introductor voy a utilizar, si voy a las renales, a las mesentéricas, a las ilíacas, a las femorales, básicamente el dilatador que voy a utilizar y obviamente el introductor. Eso es muy, muy importante. La administración obviamente de vasodilatadores y anticoagulantes y la sedación del paciente. Eso es básico en cualquier intervención, tanto coronaria como periférica. Digamos de radial a subclavia, alrededor de 65 centímetros, para las renales o celíacas, alrededor de 100, a llegar más o menos a las celíacas comunes de 110 centímetros, a nivel de las femorales 120, 130 y a nivel de popliteo 170, 180 centímetros.
Anteriormente únicamente teníamos este tipo de equipo, así que cuando empezamos teníamos guías 90, guías 110, introductores, los balones estábamos limitados en cuanto a balón, en la longitud de esos balones, inclusive también limitados en los stents, pero ahora básicamente este movimiento nos ha permitido tener introductores que tengan, digamos, una longitud desde de 110 a 149 centímetros, completamente hidrofílicos, muy sencillamente y muy fácil de utilizar y avanzar, ¿verdad? Alambres hasta de 450 centímetros, balones básicamente que son de monorriel hasta de 200 centímetros, así que podemos llegar de radial a debajo de la rodilla sin ningún problema. De igual manera, colocación también de stents a través del mismo principio. Y tenemos obviamente también, en cierta manera, desarrollo de las tecnologías que nosotros estábamos utilizando a nivel coronario, ¿verdad? Ahora a nivel periférico. De cierta manera, pues tenemos lo mismo en cuestión de aterectomía, los balones medicados, los balones autoexpandibles, los stents con medicamento, stents cubiertos, de tal manera que si nosotros queremos hacer aterectomía, tenemos digamos, una longitud de alcance hasta de 200 centímetros, el ultrasonido de Philips hasta de 150 centímetros, así que podemos básicamente utilizar también imagen, ¿verdad? El láser, con una compañía que se llama Aurion, está trabajando en la generación de un catéter que tenga 170 centímetros de longitud. Básicamente tenemos aquí los otros sistemas, así que hemos poco a poco avanzado y las compañías obviamente se han dado cuenta de que este es un movimiento real que obviamente está creciendo. En cuestión a los balones medicados, ningún problema. Tenemos hasta de 200 centímetros. La compañía Medtronic lo provee. Los stents medicados hasta de 140 centímetros con la compañía Cook. Stents cubiertos hasta 135 centímetros de longitud. Y los stents autoexpandibles, ahorita el core es hasta 190 centímetros, como van a ver ahorita en las gráficas. Y ese es el programa Radiance. El programa Radiance incluye básicamente el introductor hidrofílico, ¿verdad? Con también el uso del balón, se llama Saber X, y obviamente el stent autoexpandible, que ustedes lo conocen, lo han utilizado, que es básicamente el stent Smart, con el mismo diseño, ¿verdad? Entonces, esa es la combinación perfecta. He estado utilizando básicamente este introductor, que tiene obviamente un polímero que es bastante lubricante. El hecho de no nada más darme cuenta de que al ponerlo, sino al retirarlo, el paciente no tiene dolor, es muy satisfactorio para mí, porque inicialmente, hace 10 años que empecé con esto, estábamos con los introductores de Cook y era un dolor avanzarlo y regresarlo, el paciente básicamente estaba en un grito, y ahora nos damos cuenta que es algo bastante tangible y bastante fácil de hacer, así que estos introductores básicamente necesitan tener un poco digamos, matrimonio con el agua, dejarlos mojados por unos segundos para que después lo podamos avanzar y remover sin ningún problema. En cuanto al programa de balones, va de muy bajo perfil, hasta de 4 French. Tenemos de 2 hasta 10 centímetros en longitud y digamos un diámetro de 20 hasta, un diámetro de 2 hasta 10 centímetros de longitud y una longitud de 20 milímetros hasta 300 milímetros de longitud. En cuanto al stent autoexpandible Smart, también tenemos lo mismo. Tenemos para uso a nivel femoral superficial de 6 a 8 milímetros y de 8 a 10 milímetros para las ilíacas, ¿verdad? Con una longitud del stent de entre 20 hasta 150 milímetros. En cuanto a lo que empezábamos a hacer anteriormente, cuando no teníamos estos introductores, usualmente utilizamos el acceso izquierdo porque nos ahorraba 10 o 15 centímetros a nivel de arco. Ahora, básicamente, con el advenimiento de esos introductores largos, podemos utilizar la radial derecha sin ningún problema porque podemos llegar a cualquier lugar sin ninguna objeción, ¿verdad? El quién, pues obviamente, ese es un caso mío en el cual el paciente tuvo cirugía por estenosis espinal, reconstrucción de la parte baja de la columna lumbar, y se presentó básicamente con claudicación intermitente en miembro derecho, ¿verdad? Una estenosis severísima. Entonces es el estudio tomográfico y pues si en cierta manera pensábamos que ir de izquierda a derecha iba a ser algo sencillo, pues obviamente no, ¿verdad? Entonces en este caso se puso el introductor a nivel de radial derecha,
se hace el viaje, ¿verdad? Se cruza básicamente a nivel de arco, bajamos por toda la aorta descendente, colocamos básicamente la guía distal a nivel de ilíaca derecha y entonces hacemos un estudio angiográfico, vemos la lesión crítica a nivel de la superficial proximal, se hace una revascularización se le pone un balón inicialmente, después se puso el stent de 6x40 y básicamente ese es el resultado. Aquí ven el stent con la revascularización completa, una manera muy sencilla de hacer y el paciente se levantó inmediatamente, caminó en 2 horas y se fue a su casa. Ahora, ¿a quién más se le puede hacer este tipo de intervenciones? Pues obviamente aquellos pacientes en los que se haya reconstruido la parte de la aorta distal con las ilíacas, o aquellos pacientes que tuviesen un aorto femoral bypass, o aquellos pacientes que tuvieron básicamente un tratamiento de aneurisma con la colocación de una endoprótesis. Este caso fue algo similar. En ese paciente tuvo obviamente su reconstrucción quirúrgica años anteriores, un fumador, se presenta obviamente con isquemia en reposo de miembro inferior derecho, la parte, digamos, de la extremidad izquierda o del plano derecha de este paciente está totalmente ocluida, se hace su tratamiento a nivel radial, se pone, se revasculariza, se cruza, después básicamente colocamos básicamente con fluoroscopía una guía corta y entonces protegemos básicamente el tronco izquierdo, por así decirlo, revascularizamos el derecho y esa es la imagen final. Un procedimiento híbrido. Bueno, ¿qué más allá tenemos obviamente en cuanto, digamos, a canalización de vasos pequeños? Pues ya hablamos de las radiales, pero ¿qué otros tipo de procedimientos podemos hacer básicamente ahora con las guías hidrofílicas que tenemos también de Cordis, básicamente los drain sheets? Entonces, en aquellos pacientes que tengamos un trayecto largo, pacientes con obviamente la tortuosidad y calcificación que vimos aquí a nivel iliofemoral, o pacientes que tuviesen oclusiones de los stents, pues obviamente la alternativa también viene siendo el acceso pedal, ¿verdad? Entonces, el acceso radial y pedal, evitando obviamente la ingle, es una combinación bastante buena. Básicamente nos permite, en cierta manera, con catéteres pequeños, revascularización miembro inferior con ambulación temprana y obviamente la salida a casa, digamos, prematuramente. Ese es un paciente de 68 años que se presenta básicamente con claudicación intermitente en miembro inferior derecho, tiene una oclusión total, desgraciadamente tiene colaterales, básicamente en la parte donde obviamente nosotros tratábamos obviamente por básicamente canalización retrógrada, pues obviamente revascularizarlo. No se pudo, el paciente rehusó cirugía y entonces lo que hicimos fue básicamente planear una intervención en las cuales nosotros pudiésemos hacer una revascularización híbrida, ¿verdad? Acceso radial, acceso pedal, regreso, básicamente, y se pueden dar cuenta que básicamente la placa, la consistencia de esa cobertura es muy sencilla para cruce, digamos, retrógrado, así que en ese sentido pudimos obviamente revascularizar a este paciente. Este paciente tenía un tipo 4 por la clasificación de setup para revascularización crónica. Se cruzó básicamente por esta técnica de CART, y obviamente nosotros al cruzarlo utilizamos una guía 4, RAIN, cruzamos con un catéter hidrofílico, después venimos con un catéter básicamente de la compañía Sagi que se llama Crosswalk de 170 centímetros y pudimos entonces de cierta manera pues revascularizar a este paciente. Se lo colocó, se dilató con un balón de 6x60 y después se puso básicamente un stent smart de 7x80, básicamente con estos resultados. Y al final, pues, se quita la guía, se pone la banda. Y en este caso, por ejemplo, para estos pacientes con ángulos cerrados, básicamente de mesentéricas y de renales, pues obviamente el acceso radial es muchísimo más atractivo que utilizar básicamente el acceso femoral, porque tenemos más soporte. Es una señora que se presenta con isquemia mesentérica crónica, con pérdida de peso, tiene una restenosis y una calcificación severa de un stent previo que se le había puesto. Ese paciente se trató con litotripsia, con estudio de imagen, y básicamente el resultado fue favorable. La señora volvió a ganar peso y gracias a Dios está bien. Este es un paciente que se presenta con este infarto en el hospital y con hipertensión arterial con 4 medicamentos, relativamente joven. Tiene básicamente una lesión ostial. Aquí podemos ver básicamente la parte proximal de la renal derecha. Hacemos el pullback del ultrasonido y vamos a ver cómo básicamente esa placa, esa ateroma de la aorta empieza a crecer, básicamente empieza a básicamente bloquear el lumen de la renal del lado derecho.
Ese paciente se revascularizó, se hizo una predilatación y después se colocó un stent, tratando obviamente de mantener básicamente cubierto el osteo. Y también para aquellos pacientes que sufren de dolor de espalda crónico o aquellos pacientes que tuvieron obviamente radiación a nivel de ingle o que nosotros tenemos el problema de contraste, pues obviamente tenemos la revascularización, digamos, mínimamente invasiva como la radial, pues como un advenimiento. Este paciente tuvo básicamente dolor de miembro inferior derecho en reposo, tiene estenosis aórtica severa, la femoral del lado derecho está bastante comprometida con calcificación. Le hice un estudio de imagen, tenía un lumen bastante reducido. Se le hizo una terapia híbrida con básicamente un balón de choque y después básicamente se le aplicó un balón medicado, ¿verdad? En el balón de choque se le dieron los 300 pulsos y después un balón medicado de 7×60. Se dejó básicamente el balón dilatado por 3 minutos, básicamente para evitar la disección y obviamente la transferencia de droga, y ese es el resultado de este tipo de pacientes. Y obviamente después el ultrasonido que nos mostró básicamente una ganancia de lumen bastante significativa. Ese es el paciente básicamente 4 horas después antes de irse a su casa. Así que básicamente la intervención radial es muy sencilla de realizar, siempre cuando tengamos esa experiencia y todo el armamentario que nosotros les acabo de comentar, permite la ambulación temprana. El mismo día se puede ir el paciente a casa. Obviamente la satisfacción del paciente salir del hospital caminando es muy importante. Y básicamente, pues como tenemos bastante experiencia en la canalización, digamos, radial para coronarias, pues lo podemos hacer básicamente ahorita con todos los materiales que tenemos para el tratamiento invasivo periférico. Un momento. La batería se está agotando. Y nada más para terminar, porque obviamente sé que ustedes son obviamente intervencionistas y hacemos obviamente no nada más cateterización arterial, sino también cateterización venosa. Para todos nosotros que somos entusiastas básicamente de acceso retrógrado a nivel brazo, para completar básicamente cateterismo derecho-izquierdo, nosotros ya por muchos años llevamos obviamente realizando básicamente el acceso, digamos, a nivel de vena braquial, también puede ser basílica, cefálica o la misma profunda, ¿verdad? Para reversión retrógrada, colocación del Swan-Ganz a través básicamente de brazo. Y lo que hicimos fue presentar recientemente ahora en TCT, básicamente un estudio de nuestro laboratorio, en los cuales básicamente inclusive en aquellos pacientes que tenían marcapaso, defibrilador o algún tipo de línea del lado izquierdo, más bien con la idea de que si yo era, por ejemplo, radial izquierdo, pues me quedase yo básicamente en el mismo brazo sin tener que torturar al paciente del lado derecho. Entonces, básicamente, aquí es la recopilación básicamente ok, sí, claro, de esos pacientes. Entonces se hizo la reconexión venosa retrógrada, básicamente, con vaya, en ese caso, en los pacientes que tuviesen básicamente un estenosis o que tenían los marcapasos, que no se podía aventar digamos, o avanzar el catéter, entonces se hacía básicamente un cruce con una guía coronaria. Después utilizamos un balón periférico, dilatábamos básicamente para crear un canalito de 3 o 4 milímetros y de esa manera obviamente poder avanzar básicamente el catéter del lado derecho. Entonces lo que hicimos fue básicamente presentar esta información. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando veíamos básicamente un defibrilador o un marcapaso, pues nos íbamos inmediatamente al lado contralateral. Y lo que encontramos fue que alrededor únicamente del 7% de la población que tiene marcapasos o que tiene desfibriladores tienen oclusiones totales. Ahora, no quiere decir que el vaso está permeable completamente, pero en la mayoría, con todo el estudio geográfico que hicimos, 75% de los pacientes tenían permeabilidad, que nos permitía a nosotros avanzar básicamente este catéter sin ningún problema. Así que es algo obviamente que me parece que es bastante actual, en el sentido de que podemos obviamente tratar obviamente esos pacientes del mismo lado, del mismo acceso que tengamos, sin necesidad de cambiarlo o de hacer algo o modificar algo. Así que básicamente es para completar básicamente que las intervenciones periféricas, tanto arteriales como venosas, son muy factibles a nivel de miembro superior. Así que
obviamente con la experiencia que tienen ustedes, con el conocimiento, simple y sencillamente no lo aborten, simple y sencillamente nada más pasen su guía, hagan la dilatación y avancen su catéter, terminen su procedimiento y el paciente obviamente se los va a agradecer porque no los torturamos, no agarramos acceso contralateral, no nos fuimos a la ingle, terminamos el paciente sin ningún problema. Eso es todo. Gracias.